Ya el objetivo de hoy día es poder hacer la identificación del motor de inducción. Ya vimos una clasificación bien grande, ya una clasificación general acerca de los motores de inducción, o sea, acerca de los motores eléctricos en general, de continua, de alterna, y dijimos que nos íbamos a centrar en los motores de corriente alterna, asincrónicos, y vimos que habían dos tipos de motores de corriente alterna, trifásicos, asincrónicos, y esos dos tipos son el motor tipo jaula de ardilla y el motor de tipo rotor bobinado. Así que en esos dos motores nos vamos a centrar el estudio y con la comprensión del principio de funcionamiento del motor de inducción trifásico de inducción, vamos a mencionar también el monofásico, porque el monofásico, la única diferencia que tiene con el trifásico es que necesita un elemento para el arranque, necesita digamos, un dispositivo adicional que le permite el arranque, porque con una tensión monofásica o con una fuente monofásica no podemos generar un campo magnético rotatorio. ¿Ya? Entonces se forman dos campos, digamos, que están fijos, por lo tanto no se produce un torque inicial y se requiere de un dispositivo adicional y de un bobinado auxiliar también para producir el torque de arranque. Ya eso se hace por medio de una bobina con diferente resistencia, es una opción, pero es más eficiente un condensador de arranque. Entonces, vamos a también mencionar el motor monofásico de inducción, que requiere, como les digo, de un condensador para la partida, pero básicamente el estudio lo vamos a centrar en el motor asíncrono de inducción, o sea, el motor, según la clasificación grande que vimos en la mañana, el motor de corriente alterna, eh, trifásico, asincrónico, y vimos que de ese tipo habían dos clases, el motor de jaula de ardilla y el motor de rotor bobinado. Ya entonces nos vamos a centrar en esos dos. Y la idea es que hoy día veamos las partes constitutivas, digamos físicamente cómo se construye el motor de inducción, para luego profundizar en las clases siguientes sobre el principio de funcionamiento, las variables que hay y todo lo demás. Ya voy aquí a compartir. Este es un video que les voy a dejar también en el aula. Ya, a ver, este. Ya, este es un video sobre el principio de funcionamiento de un motor de inducción. Ya es una animación, pero nos va a servir ahora para poder revisar básicamente la constitución, ya cómo está constituido. En primer lugar, vamos a identificar la parte externa del motor de inducción, que es lo que llamamos carcasa, digamos, donde está montado el estator. El motor básicamente todos los motores ya van a estar compuestos por un estator y un rotor. El estator es la parte estática, por eso es fácil recordar, y rotor la parte rotatoria. Ya es fácil, digamos, de identificar una de otra. Ya el estator siempre está fijo, anclado, y el rotor es la parte que está montada sobre rodamientos, la parte que gira, ya la parte por la cual obtenemos el movimiento para lo que queremos mover, ya sea lo que sea que queramos mover. Ya ahora no nos centramos en aquello que vamos a mover, sino en el motor mismo. Eh, y ese movimiento sale por un eje, y en el eje nosotros aprovechamos la fuerza, el torque, para mover alguna máquina, sea una bomba, sea un ventilador, sea una correa transportadora, sea, digamos, lo que sea. Entonces, aquí podemos ver más o menos cómo se ve desde fuera un motor de inducción tipo jaula. ¿Cómo sé inmediatamente que este es un tipo jaula de ardilla y no un rotor bobinado?
principalmente por la simetría. ¿Ya? El motor jaula es simétrico. Si lo vemos desde la... Aquí están los puntos de anclaje abajo. Ya están ahí donde ponemos los pernos para anclarlo, para fijarlo, digamos. eh, y excepto por la tapa del ventilador, ya esta es una tapa donde va el ventilador aquí adentro, toda la parte del estator es simétrica a los puntos de apoyo. ¿Ya? Y por eso, por esa simetría, yo puedo establecer inmediatamente que este motor es un motor tipo jaula de ardilla. ¿Ya? El tipo rotor bobinado es asimétrico en su forma, por que debe contener un elemento adicional que son los anillos, ya lo vamos a ver más adelante, y por el montaje de los anillos el motor externamente es asimétrico. Ya, o sea, desde ya, antes de revisar todo, podemos diferenciar entre el motor de corriente, entre el motor, perdón, de jaula de ardilla con el motor rotor bobinado por la forma física ya externa, por la carcasa. Ambos van a tener estos elementos que se deben visualizar aquí, que son estos álabes que salen, ¿ya? Estos disipadores de temperatura, que son parecidos a los que vimos en el transformador, en la carcasa del transformador, que tenía eh, digamos, estos tubos que salían externamente para refrigerar, por los cuales circulaba el aceite. Aquí hay unos álabes, ya que obviamente no circula aceite por ahí, pero sirve para refrigeración. ¿Ya? Es típico de la carcasa de los motores de inducción estos álabes para refrigeración. ¿Mm? Eh, Vamos a verlo en adelante. No le vamos a poner ahora el volumen. Ya yo sé cómo se los voy a dejar en aula, ustedes lo escuchan ahí con el volumen español que tiene. Eh, Ahí hay una mirada externa, ya donde está montada esta carcasa. Tiene 4 pernos que fijan la carcasa, la tapa delantera, ya de la tapa trasera. Ya estos pernos que cruzan mantienen unida, digamos, a la carcasa en sí. Y aquí va a ser un despiece para que podamos ir mirando por dentro. Ahí vemos la diferencia entre el estator y el rotor. ¿Ya? El rotor en la parte que está pensada para girar, que va montado sobre rodamientos, sobre 2 rodamientos, que son los que permiten el giro, ¿ya? Del rotor. Mm, el estator tiene esta forma característica que está formado por láminas, ya, o sea, también de la misma manera que el núcleo del transformador está laminado por causa de las corrientes parásitas, si ustedes se recuerdan. De la misma manera, el estator del motor de inducción también está laminado, también está formado por estas láminas muy delgadas, apiladas, para también limitar la conducción de las corrientes parásitas. Aquí también estamos trabajando con campo magnético, por tanto también va a haber inducción, voltaje inducido dentro del fierro, y también van a haber corrientes parásitas circulando por dentro del fierro. Ya esas corrientes son parásitas porque producen pérdidas, no deseamos que estén, no se utilizan para nada, pero laminando el fierro de esta manera, entonces se pueden limitar el recorrido y reducimos de una forma importante las pérdidas por corrientes de Foucault, por corrientes parásitas. Entonces, muchas chapas apiladas ahí, y tiene esa forma característica el estator del el estator del motor de corriente alterna de inducción. ¿Ya? Vamos a mirarlo aquí. Tiene esas ranuras, ya tiene eh, ranuras en toda la circunferencia interna, y ahí en esa ranura van montadas las bobinas. ¿Mm?
ahí van a aparecer, ahí están montadas las bobinas, hay varios videos en YouTube, vamos a pegarle una mirada a alguno, donde aparece cómo están realizando el trabajo artesanal de montar las bobinas en el, aquí en el estator. Ya son bobinas que tienen un cierto desfase, ya que van una tras otra poniéndose las distintas fases, armando distinta cantidad de polos. Ya el motor de inducción puede tener de dos, digamos, o más polos, 2 polos, 4, 6, 8, 10, 12, siempre en número par, lógicamente. Puede ser de varios polos y de los polos va a depender la velocidad del campo magnético, o sea, la velocidad sincrónica va a depender de la cantidad de polos que tenga la máquina y va a depender de la frecuencia de alimentación, o sea, la velocidad de esta máquina no depende del voltaje aplicado, depende solamente de la cantidad de polos de la máquina y de la frecuencia de alimentación. A ver, veamos aquí más adelante. Aquí aparece, fíjense, el campo magnético giratorio. Ya está mostrado aquí un norte y un sur como si fuera un imán, pero es un imán que gira alrededor del estator. Esta forma tiene el campo magnético giratorio de manera que en el interior se ve como si un imán estuviera girando. Se produce ese fenómeno. Aquí el video explica el fenómeno del campo magnético giratorio ya de una forma con unos gráficos más lindos que el que vimos nosotros en la mañana. Ya aquí se ve una corriente circulando por un conductor, está explicando el fenómeno de que la corriente produce campo magnético. Ya eso es la ley de Ampère. Y vemos que aquí hay una corriente en azul circulando y un campo magnético que está de acuerdo a la mano derecha. Ya la corriente va hacia abajo, el campo magnético gira en esa dirección. Eh, y lo que va a analizar, digamos, finalmente es el resultante de tener tres espiras. Aquí tiene una espira en azul, una espira en amarillo y una espira en rojo. Y va a hacer pasar corrientes trifásicas por las bobinas. Ya recuerden que esas corrientes están desfasadas 120 grados una de otra. O sea, no suben todas al mismo tiempo, sino que sube una, 120 grados sube la otra y 120 grados después sube la otra y van alternándose. De la manera que aparece en este gráfico corriente-tiempo. En este gráfico se muestra, digamos, cómo es la evolución de estos tres voltajes en el tiempo y se va mostrando aquí arriba, ¿ya? De una manera bien interesante cómo es el campo magnético en cada punto. ¿Ya? En el punto 1, por ejemplo, se muestra la forma aquí está la bobina amarilla, con un punto aquí que significa que va saliendo por este punto y esa X significa que va entrando por ahí la espira. Lo mismo la bobina roja y la bobina azul. Y en el punto 2, ya el amarillo está en cero, por lo tanto no tiene corriente la bobina amarilla, por lo tanto vemos que no tiene campo magnético. Aquí la bobina roja tiene el campo magnético más alto, más grande, eh, que está mostrado aquí en esta zona. Y el campo amarillo y el azul tienen el mismo campo magnético. Por lo tanto, también aparece en este sector y se crea, según esta evolución de campos, un norte aquí abajo y un sur arriba. En el siguiente paso, el amarillo se hace cero y tanto el rojo como el azul tienen un valor alto, ¿ya? Y positivo. Entonces, viendo eso, se forma, el norte y el sur se desplazan cierta cantidad de grados de esa manera, y en el punto 3 donde ya el
esta bobina amarilla se nos volvió negativa, se volvió el campo magnético en el otro sentido, se desplazó aún más el norte y el sur, digamos, según estos pasos. Entonces, si seguimos evolucionando las tensiones o las corrientes como van, entonces descubrimos que el campo magnético gira de esa manera. Y aquí aparece una fórmula que vamos a utilizar, apareció por aquí, a ver, esa, en velocidad de sincronismo. Dice que es la velocidad del campo magnético. O sea, este campo está girando de esta manera a una velocidad que vamos a llamar n sub s, que es velocidad sincrónica. Ahí se ve cómo evoluciona el campo, cómo gira, está lento, girando. Y aquí puso otra espira a modo de rotor. Y en esa bobina se van a inducir voltajes según la ley de Faraday, según la ley de inducción de Faraday. Y como es un conductor, también van a haber corrientes en el interior de esta espira que se puso aquí a modo de rotor. Y como van a haber inducción de voltaje, van a haber corrientes circulando. Estas corrientes se muestran aquí en azul. Y por interacción de campos, ¿ya? Esta corriente de la espira del rotor, como circula una corriente, va a generar un campo también. Y los dos campos magnéticos van a interactuar. Y cuando interactúan dos campos magnéticos hay una fuerza, lo que conocimos o vimos en la mañana como fuerza de Lorentz. Esa fuerza está mostrada aquí por estas flechas moradas. En una línea la fuerza es hacia arriba, en la otra la fuerza es hacia abajo, porque la corriente lleva el otro sentido. Por tanto, al ser las fuerzas de esa naturaleza, producen un torque, producen un tipo de fuerza que es angular y que si está bien montado el rotor va a producir movimiento. Por tanto, ahí comienza a moverse el rotor dentro, dentro del estator. Ya, ahí vemos la forma del rotor. Ya, el rotor tiene forma, tiene dos anillos extremos, ya son dos anillos de material conductor que están unidos por barras. Ya, básicamente así es el rotor del motor jaula de ardilla. Ya es dos anillos unidos por barras. Y por eso se le llama, toma el nombre de motor jaula de ardilla porque se parece a una jaula de estas donde los hámsters van, hacen sus ejercicios, digamos, eh, por el parecido, digamos, se le llama motor jaula de ardilla o motor tipo jaula. Tenemos esos dos anillos extremos por donde va a circular ese campo magnético producido por el estator. Se van a inducir corrientes en las barras y al circular corrientes por las barras, cada una de las barras va a experimentar una fuerza. Y la sumatoria de todas las fuerzas que aparecen en las barras va a producir el movimiento del rotor. El rotor, por tanto, podríamos decir, se va a ver arrastrado por este campo magnético giratorio. Aquí, bueno, el rotor cuando lo veamos físicamente no tiene una forma de jaula de ardilla porque va apilado, también tiene muchas chapas apiladas, por lo tanto las barras quedan ocultas. ¿Mm? Ahí se ven todas las chapas que entran ahí en el rotor y finalmente eso es lo que vamos a ver aproximadamente lo que es un rotor de jaula de ardilla. Podemos ver que las chapas y las ranuras aquí, o sea, las barras, digamos, no están a 90 grados con los anillos, sino que están en un cierto ángulo. ¿Ya? Eso es también para dar una mejora eh, mejora la performance, digamos, la suavidad con que el motor está girando
y evita movimientos bruscos durante el funcionamiento. Ahí está el rotor girando, siendo arrastrado por este campo magnético giratorio que produce o que genera el estator. Y aquí tenemos algo importante. La n es velocidad y me dice que la velocidad del rotor es... ¿Qué pasa cuando la velocidad del rotor es igual a la velocidad sincrónica? Si ambas llegan a igualarse, se acaba el fenómeno de inducción magnética. Es decir, si el rotor girara a la misma velocidad del campo, las barras verían que el campo está estático. ¿Ya? Es como cuando ustedes van en la carretera, por ejemplo, y van alcanzando a un camión que está en la carretera, si ustedes van a la misma velocidad que el camión, ustedes ven que el camión está estático. Ya, o si dos elementos van a la misma velocidad, se ven como si no se estuvieran moviendo uno con respecto al otro. De la misma manera, cuando el rotor alcanza la velocidad sincrónica, para el rotor el campo magnético va a estar fijo, ¿ya? Y no se va a mover con respecto a él. Ya ambos van a girar a la misma velocidad, van a entrar en sincronismo, y en ese momento, como no hay variación de campo, como el campo está quieto con respecto a él, porque alcanzaron la misma velocidad, entonces se va a acabar el fenómeno de inducción. No vamos a tener inducción magnética en las barras, no va a circular corriente por las barras y por lo tanto no va a haber interacción de campo y se pierde la fuerza. Eso produce, o por ese motivo, el rotor nunca alcanza la velocidad sincrónica. El rotor, digamos, siempre va atrás de la velocidad del campo magnético. Si el campo magnético se mueve a 1000 RPM, entonces el rotor siempre se va a mover a una velocidad menor, ya 900, 950, siempre menos que la velocidad sincrónica. Ya nunca puede alcanzarla, porque en el momento en que comienza a alcanzarla, se empieza a perder la fuerza y se retrasa de nuevo. Entonces se mantiene en un punto estable dependiendo de la carga que tenga el motor, de la carga mecánica. Allí entonces está siendo arrastrado este rotor por el campo magnético. Y ahí dice que la fuerza es cero cuando el rotor alcanza la velocidad sincrónica. Se pierde la inducción. Sin embargo, ahí dice cuando la velocidad del rotor es menor a la velocidad sincrónica, entonces el rotor ve que lo que ve el rotor, digamos, es que el campo sigue moviéndose y por lo tanto, como hay un campo variable en el tiempo, el voltaje inducido aún se mantiene y se mantiene la corriente y la interacción de campos y la fuerza. Aquí aparece otro concepto importante que vamos a ir describiendo en las clases siguientes, que es el concepto de deslizamiento. Ya todos estos motores de inducción, los asincrónicos, digamos, tienen este concepto de deslizamiento, que es la diferencia de velocidades. El deslizamiento es la velocidad sincrónica menos la velocidad del rotor. O sea, es la diferencia entre la velocidad del campo magnético, que llamamos velocidad sincrónica, y la velocidad del rotor, que la velocidad del rotor es la que podemos medir nosotros con un tacómetro a la salida, ¿verdad? Es la velocidad del eje. Esa diferencia llamamos deslizamiento. Es cuando ya podemos ir viendo que cuando el deslizamiento es igual a cero, no hay fuerza, se pierde el torque, ¿ya? Y mientras mayor es el deslizamiento, ¿ya? Mayor es la fuerza que se ejerce sobre las barras del rotor. El deslizamiento máximo, ¿ya? El deslizamiento más grande se va a producir en el arranque. Ya en el arranque el campo magnético tiene toda su velocidad, el campo magnético es instantáneo, o sea, el campo magnético no empieza a acelerar de a poco,
sino que en el momento que alimentamos las bobinas con cierta frecuencia, con, digamos, un voltaje con cierta frecuencia, inmediatamente aparece un campo magnético giratorio, ya que no le lleva tiempo llegar a esa velocidad de sincronismo, sino que inmediatamente, de forma instantánea, aparece con esa velocidad. Entonces, en el momento del arranque, el rotor está detenido y el campo magnético con su velocidad, ahí se produce el deslizamiento más grande. El mayor deslizamiento se produce en el momento del arranque, y vamos a ver más adelante que por eso también el motor consume mucha corriente en ese momento, cuando el rotor está detenido y el campo magnético ya comenzó a avanzar. Ya esa es una condición crítica, porque en esa condición el motor tiene muy poca impedancia, tiene muy poca resistencia interna y consume mucha corriente, exige mucha corriente la red, y una vez que el rotor ya partió y se alcanza y el deslizamiento disminuye, entonces ya se controla la corriente que absorbe el motor. Esto es una muestra aproximada de lo que es el rotor de un jaula de ardilla. Ese es el estator, ahí entró ya en el estator. Están las tapas y creo que aquí se va a ver el ventilador. Esa es la tapa del ventilador, ahí está. Ese ventilador hace que ingrese aire ya dentro del motor para ayudar a la refrigeración. Ya, ese básicamente es el motor de inducción. Ustedes eh, lo van a revisar con más detalle también en el video y la explicación que da el propio video. ¿Mm? Vamos a ir ahora aquí a estas diapositivas aquí, y vamos a ir mirando algunas imágenes. Ya primero esta que me habla del estator, que está compuesta por devanados trifásicos, dice, distribuidos en ranuras a 120 grados. Dice, tienen 3 devanados en el estator. Estos devanados están desfasados en 2pi dividido por 3p, siendo p el número de pares de polos de la máquina. O sea, tiene esas ecuaciones que son simples, pero las maneja aquel que va a fabricar el motor, y dependiendo del número de polos que quiere que la máquina tenga, va a ser el desfase de las bobinas que va a tener que ir instalando en las ranuras. ¿Ya? Pero siempre son 3, ¿ya? Siempre son 3 que se dividen en varias dependiendo del número de polos que va a tener la máquina. O sea, el número de polos se lo da el estator. Dependiendo de cómo se hizo el bobinado del estator, ese es o sea, de eso va a depender el número de polos de la máquina. Por lo tanto, el número de polos de la máquina no depende del rotor en absoluto, depende solo de los bobinados del estator. Rotor, dijimos que ya podía ser jaula de ardilla, que fue el que vimos en el video, o rotor bobinado. El jaula de ardilla dice, los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periferia del rotor. Ya estos conductores no son bobinas, son barras, y no tiene conexiones eléctricas el motor, el rotor. El rotor jaula de ardilla no tiene ninguna bobina, nada de cobre, tiene solo estos 2 anillos, las barras cruzándolo y las chapas metálicas adentro. ¿Ya? Y por lo tanto es muy fácil de identificar porque no tiene ninguna conexión eléctrica. ¿Ya? Por lo tanto no lo conectamos eléctricamente, no así el rotor bobinado. El rotor bobinado, como su nombre lo dice, tiene bobinas en el rotor, y estas bobinas salen a unos anillos, a 3 anillos, ¿sí? Tiene 3 bobinas en el rotor, y estas 3 bobinas salen a 3 anillos que aparecen aquí, que están medio en color rojo acá. Estos anillos, se les llama a estos anillos
anillos rozantes. Por lo tanto, también el motor de rotor bobinado es conocido como el motor de anillos rozantes. ¿Ya? Estos anillos permiten que yo tenga conexión del rotor desde el exterior, desde la caja de conexiones. Por lo tanto, mirando la caja de conexiones, yo también me doy cuenta si es un rotor jaula de ardilla o rotor bobinado inmediatamente, porque el rotor bobinado va a tener 3 bornes más que corresponden a los bornes del rotor. ¿Para qué se ponen bobinas en el rotor? Es para conectar resistencias para el arranque. O sea, conectando resistencias al rotor, yo puedo modificar las características de arranque y las características de operación, ¿ya? De las características de operación del motor. Eso lo vamos a ver con más detalle también más adelante. Aquí hay un... Ya, después, al final, búscalo ahí. Ya dice, tenemos ahí el compañero, un motor bobinado, dice, oxidado a mano. Vamos a echar una miradita, ¿ya? Sí, eh, ya, a ver, veámoslo inmediatamente. No sé si puedes ahí encender tu cámara y yo voy a dejar de compartir esto. Ya, mira, ahí el compañero está con un motor. Fíjate, mira, ese motor, lo que está mostrando el compañero ahí es un condensador. ¿Ya? Si tiene condensador, quiere decir que es un motor jaula de ardilla, un motor de inducción, pero es monofásico. ¿Ya? Mira, ahí está, se ve bien ahí la jaula, es un motor, un rotor jaula de ardilla, no tiene ninguna conexión eléctrica. El rodamiento se ve ahí bastante oxidado. Habría que hacerle cambio de rodamiento a ese motor. Y ahí se ve bien, digamos, Digo que ya está que muerto no, ese motor. que no tiene conexión eléctrica. Yo pensaba que era tipo bobinado, sí, no jaula de ardilla. Sí, es jaula de ardilla. Si tú te fijas, el rotor no tiene ninguna conexión eléctrica. El rotor no tiene por dónde conectarlo, digamos. Nada. El estator, sí, si tú te fijas ahí al estator, ese sí tiene bobinas. Tiene las típicas bobinas imbricadas del estator de una máquina de inducción. Pero el hecho de que tenga condensador, tú lo viste arriba, ese condensador es para el arranque, ¿ya? Que nos está diciendo que es un motor monofásico. Y ahí la caja de bornes ya se ve ¿Estos son bien. los anillos que hablabas? ¿Cómo, perdón? ¿Estos son los anillos del rotor de los que hablabas? No, ese es el rodamiento. Ya, eso no es anillo. Los anillos los tiene el motor bobinado. El rotor bobinado tiene 3 anillos que son para conexión eléctrica. Son para ir montados en unos portacarbones. ¿Ya? Eso que mostraste ahí tú no son anillos, son los rodamientos. Tiene un Ya, rodamiento a cada extremo. ¿Ya? Esos son para permitir el giro solamente del rotor. ya. Ya, buen aporte ahí, don Alejandro. Eh, entonces, esa es la diferencia. Lo que vimos ahí fue un rotor jaula de ardilla. Y vamos a ver la diferencia que tiene con un rotor bobinado. Eh, si vamos aquí, vemos en esta imagen las partes constitutivas principales de un motor jaula, ya que son, como le digo, los motores jaula son eh, los más utilizados en la industria, ya por mucho. Los motores jaula de ardilla son los que más se compran, los que más se usan actualmente para una gran cantidad de aplicaciones. Y aquí vemos, ya dice rotor jaula de ardilla, el eje del motor, el cojinete
el cojinete es donde va montado el rodamiento. Y estos son los dos rodamientos que mostraba ahí el compañero, uno va en un extremo y el otro en el otro. Se afirman de dos rodamientos para para permitir el giro. Aletas de refrigeración, yo les dije que son las típicas de un motor de inducción. El ventilador, y aquí dice flujo de aire, el ventilador hace que ingrese el aire hacia la parte interna del motor para ayudar en la refrigeración. La caja de bornes la tenemos aquí arriba, donde vamos a tener 6 bornes que corresponden a las tres bobinas. Estator con devanados estatóricos, dice, ¿verdad? Valga la redundancia. Los bobinados del estator, que son ahí, están imbricados en toda la circunferencia del estator, y la carcasa finalmente. Esas son las partes, es bien sencillo este motor. Ahí lo vemos en un despiece ya más lo vemos ahí con la tapa del ventilador, el ventilador, las dos tapas extremas, la caja de conexiones, el estator, los bearings, que son los rodamientos, el rotor mismo, digamos, y el shaft, que es el eje por el cual nosotros sacamos o utilizamos el movimiento del rotor para la aplicación que deseemos. ¿Ya? El seal es un sello, ¿ya? Que se usa para impedir el ingreso de polvo o agua al rodamiento. Eso es básicamente la construcción del motor. Y aquí ya tenemos un rotor bobinado. Ya, este es un motor de rotor bobinado. Es similar, ya se parece un poco a la jaula de ardilla, pero la diferencia es que va a tener estos 3 anillos que aparecen acá. Ya son 3 anillos que están juntos. No son rodamientos, son anillos que van, si se fijan acá en el estator, van montados unos carbones que van rozando los anillos, y de estos carbones yo saco mis conductores hacia la caja de conexiones. ¿Ya? O sea, se les llama a estos anillos rozantes, porque van rozando carbones, y de esos carbones obtengo la conexión eléctrica. ¿Ya? Como les dije, estos anillos tienen la función de insertar resistencias con las cuales puedo limitar la corriente de arranque, disminuyo la corriente de arranque de forma importante, y también puedo modificar el torque de partida, puedo aumentar el torque de arranque si deseo, y después, modificando la resistencia, puedo hacer que el torque máximo se vaya desde el arranque hacia el punto de funcionamiento. ¿Ya? O sea, modifico mediante la resistencia la forma de operar del motor. Aquí vemos, esto es la carcasa o un motor de anillos rozantes o un motor de rotor bobinado. Mirado desde fuera, vemos la carcasa y vemos que es distinto al motor jaula de ardilla por el hecho de no ser tan simétrico como el jaula. Ya siempre el de rotor bobinado, por el hecho de tener los anillos, necesita más espacio hacia un lado que hacia el otro. Por lo tanto, el de rotor bobinado siempre va a tener, va a ser, digamos, va a ser más largo hacia un lado que, que hacia el otro. Aquí tenemos nosotros con respecto a los apoyos. Ya tenemos aquí los apoyos, y el rotor bobinado es mucho más largo hacia un lado que hacia el otro. ¿Ya? Esa forma asimétrica
es característica del motor de rotor bobinado. Ya, el jaula de ardilla es más, es más simétrico. Ya, lo único, digamos, lo único que lo hace un poquito asimétrico es la tapa del ventilador, pero la tapa del ventilador es pequeña, ya comparado con esta tapa que mantiene los anillos rozantes dentro. Aquí vemos el motor de rotor bobinado. Se puede ver que tiene partes de cobre, tiene bobinas de cobre. Y esas bobinas de cobre están conectadas en estrella en el interior, ya internamente están conectadas en estrella, y las tres puntas de la estrella salen por el rotor y se conectan a los tres anillos, ya que posee aquí montados en el mismo eje. Se montan estos tres anillos para que yo pueda tener acceso a la conexión de estas bobinas desde el exterior. Ahí se ve un poco más claro cómo está dispuesto el rotor bobinado. Las bobinas en el interior de las bobinas están aquí en el interior del rotor, y los extremos de la bobina salen a los anillos, y los anillos están montados sobre carbones, los cuales tienen esas salidas aquí a la caja de conexiones. Aquí aparece, a ver, parece que me quedó corto me quedó corto aquí la última diapositiva. A ver. Y aquí se ve la conexión interna, digamos, de este rotor, ya, que están conectados en estrella internamente las tres bobinas que tiene el rotor. Aquí aparece de una forma gráfica la conexión a los carbones que están montados en las escobillas. Escobilla se le llama al portacarbón, ya al conjunto entre el carbón y el portacarbón, a todo eso se le llaman escobillas. Y acá, digamos, yo tengo la opción, son los tres bornes que voy a tener adicionales a los bornes del estator. Voy a tener tres bornes más en este tipo de motor. Y estos tres bornes sirven para conectar resistencias externas. Si yo no deseo conectar resistencias externas, tengo que cortocircuitar entonces estos bornes. Tengo que colocar aquí algún conductor entre ellos para dejarlos cortocircuitados. Ya esto es importante. Si no cortocircuito estos bornes, es decir, si dejo el circuito abierto en el rotor, el motor no va a funcionar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a dejar el rotor en circuito abierto. Y el rotor necesita estar cortocircuitado por obligación. Ya necesita estar cortocircuitado porque requiere que las corrientes circulen, ya a través del rotor. Ya eso es un requerimiento ya de del motor. ¿Ya? Así que eso es importante considerar, ya que se necesita entonces, digamos, cortocircuitar estos tres bornes. ¿Ya? Desde la caja de bornes, ya desde la bornera, vamos a ver si podemos mirarla aquí.
desde la caja de bornes yo puedo hacer la conexión que yo desee. Ya tanto puedo hacer conexión estrella o conexión delta, dependiendo del voltaje del motor. Ya eso lo vamos a ver con más detenimiento ya en las clases teóricas siguientes. ¿Mm? Ya, si miramos aquí esto, esto es una caja de bornes. La caja de bornes va a tener este aspecto, si lo miramos aquí, y estas son las letras que va a usar la caja de bornes. ¿Ya? Va a usar las últimas letras del alfabeto, V, W, X, Y y Z. ¿Ya? Esas son las designaciones, digamos, de las bobinas en en el, en el estator. Y aquí, eh, si ustedes se fijan, dice W, ya que abajo debería decir, dice W, ZXI, ya debería decir. Y aquí hay un problema con esto, dice X, Y y Z, y debería decir ZXI. Y ahí hay un problema con la imagen. Vamos a ver si hay otra imagen más clara, ya que nos aclare más lo que quiero mostrar. Ya esta de acá, esta sí. Esta imagen está mejor. Ya, esto la vamos a borrar nomás. Y vamos a pegar esta imagen, que me muestra la distribución de las bobinas en la caja de bornes. Ya. Esta es la designación de la mayoría de los motores. VW, aquí sí dice ZXI. Ya así lo van a encontrar ustedes en la bornera. Ya, la bornera se usan esas por norma, se usan las últimas letras del alfabeto para los motores de inducción trifásicos y las primeras letras del alfabeto para los motores de corriente continua. Ya, cuando veamos los motores de corriente continua, los bornes van a tener los nombres A, B, C, D, E, F. Aquí los bornes tienen W, X, Y, Z. Y U con X son una bobina, B con Y son otra bobina y W con Z son la tercera. Pero cuando se hace la conexión de las bobinas a la caja de bornes, se hace de esta manera. Ya se ponen las bobinas así, no se ponen, digamos, una acá, la otra al medio y la otra a la derecha, sino que se ponen así inclinadas, digamos. Este borne, como está ahí, la bobina roja, la bobina azul y la bobina verde, van en esa posición para hacer más fácil la conexión desde el exterior. ¿Ya? Y por eso encontramos la designación VW y aquí abajo no dice XYZ, ¿ya? Que lo que debería decir, digamos, sino que dice ZXI, la Z va primero porque, digamos, como que este punto, que era la Z, se cambió hacia acá para dejar esa bobina atravesada ahí. Y estas dos también se corrieron hacia la derecha para dejar estas bobinas de esa forma. Esta manera de conectar las bobinas en la caja de bornes nos va a ayudar mucho en la conexión. Si queremos hacer una conexión estrella o una conexión delta. Ya también hay motores más modernos, ya como los que están aquí en la izquierda, esta caja de bornes que está aquí a la izquierda, que
no me muestra como WXYZ, o sea, la X, la Y y la Z la cambian ya por un U2, un B2 y un W2. Ya de esa manera es más fácil, es una designación que me hace más fácil saber dónde están las bobinas. Ya porque claramente la primera bobina va a estar entre U1 y U2, la segunda entre B1 y B2, y la última bobina entre W1 y W2. ¿Ya? Así que esta designación se está usando más en la actualidad, ¿ya? Entonces motores más modernos van a tener esta designación y motores más antiguos van a continuar con esta. ¿Ya? Pero es una cosa solamente de una cosa de nombres. ¿Ya? Nosotros tenemos que estar preparados ahí para conectar cualquiera sea la designación. Ya el hecho de que estén eh, de esa manera dispuestas las bobinas en la caja de Bornes, me hace más simple la, eh, la interconexión de las bobinas. Ya lo vamos a ver acá. ¿Ya? La conexión estrella y la conexión triángulo se hacen simples. Aquí vamos a pegar esta otra imagen. Aquí. Se hacen más simples, digamos, las conexiones estrella y la conexión triángulo cuando tengo esta distribución de las bobinas en ahí. Si miramos eso, aquí la caja de Bornes está, digamos, como la habíamos visto, U1, U2, B1, B2 y W1, W2. De esa manera dispuestas las bobinas. Cuando está dispuesto así, la conexión triángulo yo la hago directamente cortocircuitando en vertical. O sea, coloco tres puentes, solo necesito tres puentes. Uno entre U1 y W2, otro entre B1 y U2, y el último puente entre W1 y B2. O sea, colocando tres puentes en forma vertical, ya tengo la conexión triángulo hecha. Y para conectar en estrella, más simple todavía, conecto W2, U2 y B2 de esta manera. Y de esa manera entro con la red de alimentación por VW y tengo la estrella construida. Entonces la conexión del motor es una conexión bastante simple. Ya hay solo dos opciones de conexión en triángulo de esta forma, como está aquí al medio, y en estrella, como está acá. Ya por lo general los motores, cuando uno los compra, viene con unas plaquitas ya de fábrica, que con las plaquitas yo puedo hacer la conexión o triángulo, viene con tres plaquitas, o la conexión estrella, ya de esta manera. Usando aquí en la conexión estrella, uso dos de las tres plaquitas solamente, y en la conexión triángulo uso las tres para conectar de esa manera. Ya entonces, eh, sirve mucho esta disposición de bobinas para hacer la conexión que yo requiero. Ya, si miramos esta imagen, por ejemplo, ya, si miramos esta imagen, ustedes me van a decir qué conexión tiene el motor. Ya, vamos a mirar esta imagen. Ahí. O sea, si ustedes miran esa imagen, miran ese motor, eh, ¿qué conexión tiene? ¿O alguien me podría decir en qué conexión se encuentra ese motor? Triángulo. En triángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene las tres placas, así como dijimos, en forma vertical.
en forma vertical mirado desde otro punto de vista, claro, aquí parece que fueran horizontales, pero esa es la forma de la conexión triángulo, ¿verdad? La conexión en estrella sería cortocircuitando o estas tres de aquí o las tres del otro lado, ¿verdad? E ingresando por los otros puntos con, el, con la bobina, pero esa claramente es una conexión triángulo. Es fácil de identificar la forma de conexión simplemente por mirando la caja de bornes, nos damos cuenta inmediatamente qué conexión es la que se está haciendo. Si miramos esta otra imagen, ¿verdad? Esta otra caja de bornes, nos damos cuenta que esta conexión es distinta, ¿ya? Aquí no están conectándose, digamos, verticalmente los tres, sino que hay una conexión de esa manera, usando solo dos plaquitas, 1 y 2, y esta es la conexión estrella. Aquí el motor está en una conexión, en una conexión estrella, ¿ya? Entonces así las podemos distinguir claramente, ya una conexión de otra, sin mucho, sin mucho problema, digámoslo así. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a conectar en estrella o cuándo vamos a conectar en triángulo? Eso va a depender del voltaje de alimentación y del voltaje nominal de la máquina. Ya eso lo vamos a dejar para la próxima semana, ya para no tener mucha información de una sola vez. Ya hoy día ya vimos el principio de funcionamiento del motor asincrónico, del motor trifásico de inducción, ya por medio de la generación del campo magnético giratorio, de la inducción, del voltaje inducido en el rotor, de las corrientes rotóricas, de la interacción de campos, del movimiento y todo eso. Y vimos en esta sesión más o menos visualizando cómo se construye el motor, las características que tiene el motor de inducción. Así que con eso ya es suficiente información ya por esta semana. Les voy a dejar algunos documentos ya en el aula. Ya revisen el aula porque va a haber harta información ahí sobre motores de inducción. Hagan una lectura ahí de la información que voy a dejar, que es la que vamos a ir viendo en las semanas siguientes, ya con respecto al al motor de inducción. La próxima semana entonces vemos cuándo conectar en triángulo, cuándo conectar en estrella, el eh, por qué dos conexiones, digamos, los dos voltajes aparecen en la placa de datos y vamos a ver más la operación del motor, cómo funciona, las respuestas que tiene ante la carga, corriente de arranque tenemos que mirar y todo eso, ¿ya? Así que no sé si hay dudas, preguntas, consultas con respecto a lo que hemos visto hoy. Hoy día solamente vimos rotor jaula de ardilla y rotor bobinado, ya que son las dos clases de motor trifásico asíncrono. Bueno, de paso vimos ahí como un plus en la imagen que nos mostró el compañero, ¿verdad? Que nos mostró Alejandro ahí, ese era un motor monofásico de inducción, ya que muy similar al trifásico con la diferencia de que tiene un elemento adicional para el arranque. ¿Ya? Por lo general es un condensador, y es un condensador bien grande, así que bien vistoso ahí comparado con el motor. Entonces, ¿hay dudas, preguntas, consultas con respecto a lo que vimos hoy? Todo claro, profe. Ya muchachos, les voy a subir entonces las imágenes que vimos
ya para que las tengan ahí. Hay bastante información, como les digo, la que yo les voy a dejar en el aula es la principal. Incluso en YouTube me metí a ver ahí videos de cómo hacen o de cómo van haciendo las bobinas y las van poniendo de una forma bien artesanal, ya las van colocando en las ranuras del estator para poder hacerlas, para poder construirlas, digamos, ya para poder eh, hacer la construcción de las bobinas. Aquí hay un video que es una animación, ya el último que les voy a mostrar antes de, antes de terminar. Ya, a ver, veamos si está disponible por aquí esto. A ver, aquí debería aparecer. Aquí esto también es una animación, pero nos muestra cómo se fabrican, digamos, las bobinas y cómo se van instalando en este estator. ¿Ya? Ese es el estator que está ahí formado por chapa metálica y se ven ahí las ranuras internas. Esa es una pieza que se usa para hacer las bobinas. Se hace un carrete de cobre, dice alambre esmaltado. Es importante que el alambre esté esmaltado para que no haga cortocircuito cuando se haga la bobina. Ahí se están fabricando las bobinas, ya con cierto número de vueltas cada una individualmente. Ahí se tienen las bobinas y ahí se van ingresando en las ranuras. Ahí se van colocando los polos y se va colocando ahí que eso es papel, digamos, va cubierta con papel en los dos sentidos, la bobina para cubrirla completamente y luego después solo se amarra, digamos, se hacen los amarres correspondientes como para que no vaya a soltarse y, y pueda hacer o puede tocar ahí con el rotor. Ya ahí el conjunto de bobinas se abre y se ve ahí más o menos cómo está construida internamente y cómo van las bobinas, los pasos de las bobinas eh, en el estator. Ya no vamos a entrar en el detalle de, de cómo van las bobinas internamente. Ya si alguno de ustedes después trabaja en, en alguna empresa que haga bobinados, y ahí va a tener que especializarse en eso. Hay, hay distintos tipos de pasos, eh, dependiendo también de la cantidad de polos que vamos a poner. Pero eso es básicamente, ahí se ve el flujo de aire entrando por el ventilador. Y eso es. Así que eso, muchachos, ya, como les digo, hoy día solo quería ver que tuviéramos una idea de la construcción
del motor trifásico de inducción, que es el que en el que nos vamos a centrar para el estudio. Ya estudiando bien este motor, vamos a tener una idea más o menos clara de los demás también. Y finalmente, al final de la asignatura, vamos a entrar también con el motor de corriente continua, ya que son las tres máquinas que nos propusimos revisar, que son las más utilizadas, digamos, en el ámbito eléctrico. Ya vamos a mencionar algunas otras también. Hay motores especiales actualmente usándose, como el motor paso a paso o el servomotor, que son utilizados para aplicaciones bien particulares y bien puntuales. ¿Ya? El motor paso a paso se usa con electrónica y en ese motor yo puedo regular exactamente el ángulo de giro que deseo. Es el motor que se usa para las impresoras, ¿ya? Para que se necesitan ajustes finos del control del movimiento. Pero son motores especiales, también los vamos a mencionar al final. Así que eso, muchachos. Eh, si no hay más preguntas, consultas, dejamos hasta aquí. Y nos estamos viendo entonces eh, la próxima semana. Nos vemos, muchachos, cuídense. Yo, profe. Nos vemos.